Saludos con todos. Bienvenidos a la segunda clase del módulo de gestión de procesos y calidad. El día de hoy revisaremos el tema modelamiento y optimización de procesos en la cadena productiva bioeconómica. Dentro de este tema, analizaremos lo que es un modelamiento de procesos, qué es la optimización de procesos, simulación y mejora y aplicaciones en la cadena productiva. Empezamos diciendo que el modelamiento de procesos consiste en representar de forma clara y ordenada cada paso de un sistema productivo o de un proceso productivo. Esto nos va a ayudar a visualizar, y si visualizamos podemos entender de mejor manera, analizar cómo fluye el trabajo y cuáles son los insumos que se requieren, el tiempo en el que se desarrollan y los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Las herramientas más comunes para realizar o tener claro el modelamiento de procesos es un diagrama de flujo o mapa de procesos, que prácticamente es una representación gráfica paso a paso de todas las fases que incluyen el proceso productivo. Una lista de verificación o un checklist. Esto nos va a ayudar a que no quede nada suelto, que no se nos pase nada por alto y nos sirve básicamente para validar que cada etapa se cumple correctamente. También vamos a tener las matrices de análisis de procesos que prácticamente relacionan las actividades con los recursos, los tiempos, los riesgos y los costos. Para esto es importante, o la idea es que al final, como un producto, tengamos un cronograma, pero con valores, un cronograma presupuestado, en el que nosotros tengamos claros o sepamos íntegramente cuáles son todas las fases que están inmiscuidas en un proceso. La materia prima, quiénes lo hacen, cómo lo hacen, en dónde lo hacen, en qué momento lo hacen, con qué lo hacen y cuánto me cuesta. Esto me va a ayudar a prever los recursos sobre todo o los insumos que se requieran para llevar a cabo ese proceso. En esta diapositiva vemos un ejemplo de un bioemprendimiento de la extracción de aceites esenciales. Entonces nosotros vamos a ver que este proceso inicia con la cosecha de la materia prima, o sea, con la cosecha de las hojas. Si el proceso de cosecha es bien realizado, está bien hecho, no vamos a llevar del campo a la fábrica o al lugar en donde se haga el acopio, no lo vamos a llevar tan mal, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que todo lo que nosotros llevemos o cuando nosotros llevamos a la planta de procesamiento, tengamos una clasificación y esa clasificación nos dé un menor residuo. Eso es que la mayor parte de materia que nosotros llevemos sea la utilizada. Cuando una vez ya tenemos clasificado, tenemos que pesar ese material para proceder a la destilación, o sea, la extracción del aceite de la hoja. Una vez destilado, necesitamos enfriarlo. Después del enfriado hay que envasarlo y finalmente etiquetarlo y disponerlo de un almacenamiento hasta que sea su distribución y venta. Si nosotros sabemos cada cuánto tiempo o cuánto tiempo nos vamos a demorar en cada uno de estos procesos, cuáles son los materiales que nosotros necesitamos, podemos identificar posiblemente en qué estamos siendo ineficientes, cuáles son estos tiempos muertos, dónde estamos duplicando esfuerzos y dónde podemos evitar contaminación cruzada. Una contaminación cruzada es muchas de las veces inevitable tenerla, sobre todo cuando estamos trabajando con recursos naturales, como es nuestro caso. Entonces siempre debemos cuidar muy bien la asepsia de un proceso a otro, de una fase a otra, para evitar contaminación cruzada. En esta misma línea, decimos que la optimización de procesos empieza entendiendo qué es optimizar. Y nosotros debemos entender que para optimizar debemos realizar algo de una manera más simplificada, manteniendo la calidad o superando la calidad que ya manejamos. ¿Qué quiere decir? Que con el mismo personal, con incluso menos presupuesto, menos esfuerzo, llegamos a tener los mismos resultados. En bioeconomía nosotros tenemos como objetivo de la optimización buscar el equilibrio entre la productividad, la sostenibilidad y la conservación del entorno natural.
ya que prácticamente de ahí es donde nosotros sacamos nuestra materia prima. Algunos principios básicos para la optimización se radica en eliminar pérdidas por manejo inadecuado de la materia prima, mal control de las condiciones ambientales en las que nosotros tal vez trabajamos o almacenamos, exceso de humedad o temperatura. Lo mismo, si tenemos una mala aireación o estamos manejando mal el entorno, posiblemente podemos tener fermentaciones no controladas o fermentaciones incompletas, que es un poco peor, o cualquier otra cosa, ¿no? No vemos bien el material que nosotros estamos ocupando, no cortamos bien, no pesamos bien, y al final se van acumulando desperdicios. También reducir los tiempos innecesarios, sobre todo cuando tiene que salir de una fase a otra fase del mismo proceso productivo. Aquí nosotros tenemos que tratar de optimizar esos tiempos. Mejorar el uso de los recursos locales, por ejemplo, la energía, la fuente de energía que nosotros tenemos, que los empaques sean biodegradables y más que la reutilización de los residuos sería la revalorización de esos residuos. Si nosotros tenemos un producto principal, ¿qué de todos esos residuos podemos nosotros aprovechar, potenciar su uso y tener un subproducto diferente o secundario al que nosotros estamos manejando de una línea principal? Y lo importante, lo que no tenemos que dejar de vista es incrementar la calidad sin elevar los costos. Si nosotros no estamos cumpliendo con este principio, nuestro proceso de optimización requiere ser revisado y revalorado. Algunas de las herramientas para la optimización puede ser un buen diseño del espacio del trabajo. Los registros simples de tiempos y cantidades, principalmente de cantidades, porque nosotros tenemos o no tenemos la costumbre de escribir o de registrar lo que vamos desarrollando en nuestro ciclo productivo. Sobre todo los que tenemos una producción a pequeña y mediana escala. ¿Okay? Entonces siempre nos olvidamos de los registros, algo que es muy importante a la hora de realizar o querer tomar una decisión para optimizar algo. Estándares básicos de operación, algo referencial en el que nosotros nos podamos basar, guiar para un proceso similar al nuestro. Si yo estoy trabajando con hojas, ¿cuánto tiempo se demora en secarse? ¿A qué temperatura? Si tengo radiación solar buena y le voy a exponer al sol, ¿cuántos días se demora en llegar al punto óptimo de humedad que yo requiero? Las temperaturas, la cantidad de oxígeno, tal vez si necesito condiciones atmosféricas controladas. Y todo esto requiere de que siempre estemos en una permanente capacitación. Todas las personas que están involucradas en el manejo de estos procesos o de la indumentaria o el liderazgo de cada una de las fases que me lleva a mi proceso productivo, siempre van a estar o van a requerir una capacitación constante. Con todo ello, nosotros tenemos que plantearnos una parte antes de optimizar o antes de mejorar, una simulación. ¿Qué quiere decir simulación? Tenemos que evaluar un escenario sin la necesidad de probarlo físicamente, sin necesidad de que suceda para darnos cuenta que podemos mejorar. Para nosotros realizar un proceso de simulación óptimo, la persona encargada de realizar estas simulaciones tiene que conocer muy bien el espacio del trabajo, a los trabajadores, la fuente de materia prima, cómo viene la materia prima, cuál es mi proceso de producción, qué equipos tengo, cuánto tiempo me demoro, en dónde comercializo, en dónde almaceno, cómo transporto, cómo distribuyo, cómo hago la publicidad, cómo fijo los precios, cómo hago si está hecho, sobre todo un análisis económico-financiero en este caso. Porque nosotros tenemos que responder la pregunta, ¿qué pasa si yo cambio alguna cosa? ¿Qué pasa si introduzco algo en vez de mantener esta parte de aquí que posiblemente no es tan eficiente como yo pensaba? ¿Qué pasa si yo consigo otra fuente de energía que no sea la solar?
puedo conseguir energía eléctrica, no me es factible, necesito comprar generadores tal vez, me es factible financiarme los costos de comprar diésel. Estar en un punto, proyectarse a un futuro y pensar qué puede pasar si nosotros hacemos uno u otro cambio. Aquí no es lo mismo, debemos entender que no es igual a que si hiciéramos la pregunta, ¿qué hubiera pasado si? ¿O qué hubiese hecho si yo estuviera en este paso? ¿O qué es lo que yo hubiera hecho mejor para no llegar a esta parte? Y usualmente cuando utilizamos el qué hubiera, etcétera, es cuando tenemos algún resultado no deseado. Lo importante de esta simulación es que nos tiene que ayudar a tomar decisiones informadas y obviamente con la visión de tener el menor riesgo posible. Una mala simulación nos puede costar muchísimo más caro que no haber hecho nada, ¿sí? Entonces tenemos que estar muy informados para realizar un proceso de simulación. Cuando nosotros queremos cambiar o optimizar un proceso, tenemos que ver cuáles son los factores, cuáles son las posibilidades, cuáles son las consecuencias. Si yo estoy al momento, digamos, secando hojas de guayusa y estoy secando al sol, yo sé que me demoro mucho tiempo. No gasto dinero extra en pagar energía para eso. Sin embargo, yo voy a tener una calidad no uniforme, un secado que tal vez los que estuvieron más expuestos al sol están más secos, los demás abajo no tanto, algunos incluso se me dañaron, unos se me rompieron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto me cuesta el proceso de secado? Realmente es el precio bajo. ¿Cuánto me cuesta esa materia prima perdida? Esa es otra cosa, ¿no? Si yo quiero optimizar esto, busco alternativas. Tengo una alternativa, un secador artesanal. Se van a reducir los costos, el consumo energético no va a ser tan representativo, voy a tener una calidad aceptable, una uniformidad no excelente, pero aceptable. Y obviamente los costos de instalación o de implementación van a ser los que debo cubrir o van a ser los más fuertes siempre. Y por eso también representa un costo medio. Si yo quiero y tengo mi posibilidad de utilizar o de optar por un deshidratador eléctrico, yo sé que los tiempos de secado van a ser mucho más cortos. Sin embargo, el consumo de energía va a ser el problema. Una maquinaria o un equipo necesita constantemente de alimentación energética para poder funcionar. Sin embargo, yo voy a tener también una calidad muy buena, superior a las demás, con obviamente la contraparte de que va a tener un precio o un costo de operación alto. Y aquí en este punto tenemos que valorar qué es lo que más nos conviene en función de nuestra realidad. No una alternativa es completamente buena o es completamente mala o es una alternativa viable para todos los casos. Cada bioemprendimiento, cada negocio tiene su propia realidad y su propio contexto. ¿Cuál es la aplicación de todo esto en la cadena productiva? Es porque principalmente esta cadena incluye 3 pasos: producción primaria, procesamiento y comercialización. Si nosotros vamos viendo desde producción hasta comercialización, produciendo materia prima somos muy buenos. El procesamiento posiblemente nos falta afinar algo y la comercialización a veces es el punto de flexión que nosotros tenemos. Cuando nosotros producimos materia prima, tenemos que ver si la cultivamos, si la criamos, si la recolectamos, cómo lo hacemos. El procesamiento, ¿qué nivel de industrialización voy a tener? Puedo hacer herramientas manuales o de manera artesanal, algo semi-industrial. Muy difícil, creo yo, en este contexto utilizar algo netamente industrial. Van a ser casos excepcionales tal vez. Y la comercialización. Yo puedo tener un producto muy bueno, muy, muy bueno, con la mejor mano de obra, con la mejor materia prima, con la mejor calidad. Pero si no es visible en mi zona local o los alrededores o fuera, yo no voy a poder comercializarlo. Y algo que no pueda cumplir el ciclo producción, elaboración, comercialización, y otra vez que dé la vuelta y me estanque en comercialización, va a ser muy complicado
que el bioemprendimiento siga con su proceso de producción normal, ¿sí? Cuando nosotros optimizamos, esperamos tener ciertos beneficios. Primero y antes que nada, la reducción de pérdidas de materia orgánica, de materia prima o de costos o de dinero, ¿no? Elevación del valor del producto, sobre todo porque nosotros estamos haciendo un mismo proceso, mejorándolo, optimizando los recursos que tenemos, mejorando su calidad, pero sin inferir en costos, sin llegar a costarnos económicamente más en nuestros costos de producción. Aseguramiento de la calidad y la trazabilidad. Siempre tenemos que tener presente la calidad del producto. O la mantenemos o la superamos, no podemos retroceder. Y la trazabilidad, la posibilidad de rastrear el producto, de que nosotros sepamos, si yo soy el consumidor final, llegar hacia atrás hasta el lugar en donde salió la materia prima, no siquiera quien lo produjo el productito, si es que utilizan intermediarios, sino de dónde sacaron la materia prima, de qué bosque lo recolectaron, de qué chacra salió, de qué sector, de qué comunidad. Esto con el afán de concientizar el proceso productivo, buscando la minimización de los impactos ambientales que nosotros realizamos con nuestras actividades. Una cadena bien optimizada debe generar más ingresos, reduciendo la presión sobre los recursos. Más ingresos, menos esfuerzo, menos trabajo. Y fortalecer las capacidades locales. Al trabajar con bioemprendimientos, entendamos que debemos trabajar siempre con nuestro entorno, con nuestra localidad. Tenemos que apoyarnos en ellos, porque ellos son parte de nuestro negocio, por así decirlo. Uno de los retos que tenemos aquí en la Amazonía es que a veces peleamos entre la parte técnica y la parte cultural ancestral. Entonces, la diversidad cultural que tiene esta región permite que cada vez tengamos diferentes formas o diferentes costumbres o una diversidad de conocimientos ancestrales. Y muchas de las veces la única forma en cómo se transmite de una generación a otra es verbalmente, hablando. Pero también se ha observado que las últimas generaciones no están tan interesadas o no tienen un interés activo en practicar y en preservar estas prácticas ancestrales, por lo que sale una recomendación, poder escribirlas, documentarlas, para que en algún momento para que siempre estén disponibles y en algún momento que ya nadie los conozca, nadie del sitio o de donde se originó, por así decirlo, ya nadie sabe, nadie lo practica, poder recurrir a estos escritos y poder aplicarlos. Adaptar conocimientos, y no solo conocimientos, sino nuestra capacidad de respuesta frente a un cambio ambiental, climático, social, económico. ¿Cuál es nuestra capacidad de resiliencia para adaptarnos a estos cambios? Y debemos también integrar conocimientos técnicos con sabiduría tradicional, sobre todo para esas prácticas o saberes ancestrales que han sido practicados desde hace muchísimos años atrás y siguen siendo vigentes hasta la actualidad. Porque algo deben estar haciendo bien para que dure tanto tiempo, ¿sí? Para que sea aplicable en un periodo de tiempo realmente largo. Debemos tener presente que cuando nosotros decimos optimizar, no significa necesariamente que debemos industrializar todo el proceso, implementar más o instalar más equipos, utilizar más maquinaria mucho más sofisticada la que tenemos. No, porque primero al trabajar con recursos naturales, muchos de ellos a veces no responden bien a la parte industrial. Segundo, por el capital. Tercero, capacidad humana también. Entonces debemos saber que existen muchísimas prácticas ancestrales que de por sí son eficientes, sostenibles y culturalmente valiosas. Así que posiblemente cualquiera de ellas nosotros podemos implementarla o adoptarla en nuestro sistema de producción. Como resumen tenemos que un sistema o un proceso optimizado nos ayuda a elevar el valor del producto teniendo un menor impacto ambiental sobre todo y debe fortalecer las capacidades locales.
Para realizar un proceso de optimización, nosotros nos vamos a basar en el uso de algún diseño, los registros, estándares referenciales y capacitación constante de las personas involucradas. Para el modelamiento de procesos es necesario visualizar, entender y analizar, comprender cómo funcionan los flujos productivos, cuál es la fase predecesora a la siguiente y dónde puede ser mi punto de flexión, en dónde es que yo muchas de las veces puedo perder el control de mi proceso o represento un cuello de botella. Y debemos tratar de equilibrar la parte ancestral con la parte técnica. Necesitamos siempre mantener presente la revalorización cultural, ¿sí? Nunca nos olvidemos de eso. Con esto me despido. Espero que haya sido un tema interesante para ustedes. Nos vemos la próxima clase.